Queridos compañeros del Colegio La Salle, promoción 1966. Han transcurrido 50 años desde que salimos de las aulas del colegio. Saber hacer amigos es una verdadera virtud y saber mantener esos amigos es todavía más virtud. Rememorar lo que vivimos hace 50 años significa recordar esas andanzas juveniles que hoy día, pues obviamente, nos vuelven a unir en la vida. Algunos compañeros se han ido, se han adelantado. Muchos de nosotros hemos cambiado físicamente, espiritualmente, mentalmente, científicamente. Hemos escogido varios caminos. Pero indudablemente que la amistad es una motivación que nos une y nos seguirá uniendo mientras vivamos en este mundo que obviamente tenemos que lucharlo y debatirlo día a día. Aquí me acuerdo que éramos muy niñitos todos. Y cuando nos fueron a dejar ahí, era una lloradera total, incluyéndome yo, creo. Porque nos dejaban recién los padres separándose de sus hijos. La primera comunión era otra gran etapa en el proceso educativo católico, ¿no? Porque llegaba un momento en que todos teníamos, no solo por convicción, sino por obligación, que cumplir con este sacramento. Hacer la primera comunión significaba no solo recibir a Cristo, sino hacer todo un proceso. Y después del mismo día pues era el uniforme, el lazo blanco, las estampillas y todo esto que significaba muchísimo para la familia. Recuerdo uniformado con mi lazo blanco, el cirio en la mano derecha. Lo anecdótico era que en ese tiempo venían cada uno con su padrino o su madrina y los padres de familia. Era una ceremonia imponente, multicolor, lujosísima. Pero después de esto, terminada la ceremonia religiosa, nos reunía el colegio solo a los que habíamos hecho la primera comunión y nos brindaban, por cortesía del colegio, solo a los que habíamos hecho la primera comunión, repito, en el comedor principal que era de los hermanos cristianos, ¿no? Y nos daban un imponente, delicioso y suculento desayuno. Pero definitivamente la cuestión fundamental del colegio era la proclamación del abanderado. Si no estoy equivocado, fue el primer colegio religioso que hizo un tipo de fiestas de esa naturaleza, mezclada la parte cívica con la parte militar. En esa actividad participaban todos los estudiantes del colegio, desde el más pequeño hasta el más grande. Así es que era una fiesta realmente importante, inclusive nuestras enamoradas, entre comillas, iban a vernos desfilar con fusil al hombro. Casco y fusil. Y con casco y fusil. E inclusive recuerdo que en alguna ocasión tuvimos la presencia del presidente José María Velasco Ibarra. Por lo tanto, la festividad del abanderado era lo más pleno del colegio La Salle. Por Dios juro, sagrada bandera, en el aire, en el mar y en la tierra, en la paz o en la horizonte
El abanderado, básicamente, el mejor alumno que, que durante los 12 años de primaria y secundaria se había destacado como estudiante. Y nuestra promoción tuvo el orgullo de tener un abanderado como Manuel Espinosa, que fue un distinguido estudiante y mejor amigo. Bueno, el coro de La Salle fue una especie de emblema del colegio, por lo menos de la parte cultural. No había otro coro en ningún colegio del país con las voces y con la preparación que tenía el coro de La Salle. El coro era tan prestigiado que inclusive competía con el coro de la Casa de la Cultura y con el famoso coro de los padres franciscanos. Entonces competíamos, hacíamos competencias corales que eran realmente un acontecimiento en Quito. Fue un hito ese espectáculo, porque el hermano Eduardo Enrique era un gran director de coros, nos dirigía con mucha solvencia. Aquí el que resaltaba era el Chiriboga, el Patricio Chiriboga era el rey del coro, o se creía por lo menos, porque todo se cree, hasta ahora. Era un deleite realmente oír el coro del colegio. Bueno, el Colegio La Salle en mi época fue campeón de deportes, ¿no? Eran el Mejía, La Salle y el San Gabriel, eran los tres que se peleaban. Pero era más también por educación. En el San Gabriel no había mucha relación con el deporte, siempre les ganábamos. Con los que habían más era con los del Mejía. Fuimos los que les quitamos la primacía, la hegemonía que tenían por 25 años los basquetbolistas del Colegio Mejía, nuestros vecinos. Nosotros tuvimos la gran satisfacción de quedar campeones contra el Colegio Mejía en un partido épico. A tal punto que fue uno de los eternos campeones intercolegiales y nacionales de básquetbol masculino. En ese tiempo era todo masculino, que tenía figuras de renombre como Rosati, Toledo, López, Albuja, y también, bueno, Javier Martínez, el mejor basquetbolista que ha dado el Ecuador de todos los tiempos. No digo fue de nuestro curso porque él fue de todos los cursos. El deporte fue no el más importante porque la educación fue más importante, pero esto siempre fue un aliciento para todos, para tener este espíritu deportista y el espíritu de siempre querer ganar. Y también, pues, otra disciplina muy destacada en el Colegio La Salle fue la gimnasia especial, de gimnastas especiales en los que había disciplinas como aparatistas, cajoneta, caballete, cajoneta y paralelas. Había los barristas, había los pulsadores. No, los pulsadores fueron la época de oro de La Salle. Pulsaban en el filo de la terraza del edificio y hacían dar alaridos a las guambras, y no solo a las guambras de las kermés, sino a todo el mundo, ¿no? Y destacaron totalmente nuestros compañeros el Omot Hugo Castillo,
el Mario Cortés, Tony Cortis que le decíamos, y el Caballito Guzmán, nuestro gran amigo. Del Mario Ponce, y entiendo que el Ovejo también era el Ovejo Andrade también era de ese grupo, pero un grupo muy selecta de deportistas de la época. La visita del nuncio al colegio fue importantísima, una especie de hito, porque en esa época, en nuestra época, el nuncio era una especie, le teníamos como efectivamente era, no solamente un representante diplomático del Papa, sino era un representante espiritual del Papa que, además del extranjerismo, era delicioso en esa época y a todo extranjero le teníamos como a Dios pagano. ¿Cómo no? El hermano Eloy de Jesús, inspector general, lo apodábamos con cariño, y más que con cariño, con terror, el toro Eloy, porque su nombre lo dice, no por los cachos, porque era imposible que él tenga cachos, pero sí por su corpulencia. El ingeniero Bolívar Almeida era muy, muy estricto. Era profesor de matemáticas, de álgebra, y a mí hubo de dejarme el grado. Y este señor llevaba la batuta, este hermano Gabriel José, rector, que nos hizo iniciar en la etapa educativa. Recuerdo la bienvenida, como nos hacía formar desde el más chiquito adelante, con el que sabemos, yo en la mitad, y al fondo los grandotes como el Benítez. Bueno, yo pertenecía a la banda de guerra desde el 3er grado, y justo con mi compañero Fernando Guzmán fuimos los que tocábamos tambor. Lo hermoso de eso pues es representar al colegio. Eran muy pintones, muy elegantes. Tampoco cualquiera era de la banda de guerra. Había que tener sus méritos en estudios para poder ser ya sea tambor, ya sea corneta, etc. Vea usted, eran familias numerosas que los padres, pues, los Ovejos Andrade, también. Sí, los padres eran muy orgullosos. Y como era tan destacada, tan prestigiosa la Universidad de los Hermanos Cristianos, era muy difícil tener acceso a eso. Entonces habían familias que entraban ya con derecho adquirido, digamos, por tradición, ¿no? Verás, el Contreras, teníamos un profesor de química que decíamos del hermano, que le decíamos del Centeno. Un día le dice al Contreras, a ver, descífreme esta fórmula, H2O más 12O. Y el Contreras se para y dice, agua de coco, hermano. ¡Uy! La que se armó. Le sacó a patadas del curso. Yo perdí por un voto contra mi gran amigo Patricio Chiriboga Brusoni. 25 años más tarde, cuando tuvimos una reunión, me voy a la casa de él. El hijo de él fue el que, cuando estábamos viendo un palmarés, decía que él, ahí estaba la foto de él como mejor compañero, y yo le dije, pero verás, que yo perdí por un voto. Y entonces ahí es cuando, Andrés creo que fue él, dijo, bueno papi, ¿y por qué votaste tú? Dijo, por mí mismo. Le dije, espérate, yo voté por ti, entonces eso no es justo. Por lo tanto, yo aprovecho este espacio para impugnar esta elección después de 54 años, pero me parece justo hacerlo. El Carlito, el Pequi, tenía, yo decían Pequi porque tenía cara de perro pequinés, y creo que sigue teniendo, y fue con la misma chompa toda la secundaria, una chompa de cuero blanca, uy, estaba pelada acá. Una vez nos arriaban a matarnos los del Mejía, y el hermano, el Eloy Augusto, se arremangó las mangas y se agarró contra todo el colegio de Mejía, y nosotros huíamos. Yo recuerdo más de 2 cicatrices en la cabeza a base de chascazos, porque era tremendamente querido,
tremendamente imponente, su misma presencia. Era un grandote, nos pegaba sin pena ni gloria, pero le cogimos mucho respeto cuando se batió con todo el Colegio Mejía. Un chanchito asado con patatas fritas, seso hueco, hígado, liebres con ají, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran chorizo parisien, huevos al sartén. Y después, buen helado, y café, buen provecho le haga usted. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, escandio, itrio, lactano, actinio, titanio, circonio, afnio, vanadio, niobio, tántalo, cromo, molibdeno, wolframio, manganeso, tecnesio, reño, hierro, rutenio, osmio, cobalto, rodio, iridio, níquel, paladio, platino, cobre, plata, oro, zinc, cadmio, mercurio, borio, aluminio, galio, indio, talio, carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, cerio, praseodimio, neodimio, promesio, samario, europeo, gadorimio, torio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio, lutecio, torio, protactinio, uranio, neptuno, plutonio, americio, curio, berquerio, californio, esteño, fermo, mendelevio, novelio y laurencio.